Estimados estudiantes, a continuación daremos inicio al estudio del tema de espacios vectoriales. Para ello vamos a necesitar un conjunto V que sea distinto del vacío. ¿A qué le vamos a llamar espacio vectorial? Al conjunto de elementos llamados vectores denotados U y V, pero con esta flechita arriba. Esta notación en algún momento, dependiendo de lo que se esté trabajando, se puede omitir y nada más escribir U, V y la cantidad de vectores que se necesite. Pero en general la definición se muestra así, por si acaso. Más que todo eso va a depender del contexto en que estemos y qué conjuntos estemos trabajando. Entonces vamos a denotar dos operaciones básicas que son parte para los espacios vectoriales. La suma vectorial, la suma de vectores, y el producto escalar. Cabe aclarar que no necesariamente es la suma de números reales que usted y yo conocemos, es la suma de los vectores dependiendo en qué contexto estemos, es decir, en qué conjunto estemos trabajando. El producto escalar sí es el básico que se define en vectores, que es tomar un escalar, multiplicarlo por un vector, y dependiendo las entradas del vector se hace como una especie de propiedad distributiva. Como les decía, entonces la suma, simplemente producto escalar, pero sabemos que es entre vectores. Vamos a hablar un poquitito de la suma. Si yo tengo dos vectores, este símbolo significa para todo. Este otro significa pertenece, por si no lo conocen. Entonces, esto de aquí es para la suma de vectores, es que para cualesquiera, para cualesquiera vectores que pertenezcan al conjunto V, la suma de vectores tiene que seguir perteneciendo al conjunto V. En otras palabras, para hacerlo con algo que nosotros sepamos, los números reales son un espacio vectorial. Entonces, si usted toma 3 y 5, ambos son números reales. Si usted agarra la suma de 3 y 5, que sabemos que va a ser 8, va a seguir siendo un número real. Obviamente, el resultado 8 va a seguir siendo un número real. A eso se refiere lo de la suma vectorial. En este caso es muy fácil representarlo, pero por ejemplo, porque era R, si lo podemos hablar también en otro conjunto que son espacio vectorial, por ejemplo, los números reales a la 2, que habla de los pares ordenados. Por ejemplo, si yo sumo o de los vectores que se representan como pares ordenados, es decir, si yo agarro un vector U y lo represento como el 1,2 y al V como el 3,4 o menos 3,4, para poner un número negativo, si yo agarro U más V y lo sumo, esa suma tiene que ser un elemento de R a la 2. Por supuesto que lo es, porque 1,2 más el vector menos 3,4, recordemos que para sumar vectores, basta con sumar entrada con entrada. 1 más menos 3, que es menos 2, coma, la suma de 2 y 4, que es 6. Y dése cuenta que este vector que se obtiene al hacer esa operación no se altera, no va a pasar a ser algo de 3 entradas o va a modificar su forma, sigue siendo un elemento de R a la 2. A esto se refiere con que la suma de vectores siga siendo un elemento del conjunto donde se trabaja. Ya les di un ejemplo por acá. El clásico producto escalar, que es insisto, esto significa para todos, se lee para cualquier vector de V y para cualquier escalar, que el escalar es un número real, yo puedo tomar el escalar y multiplicarlo por el vector V y sigue siendo un elemento del conjunto V. Devolviéndonos al caso de R a la 2, mejor, pero podemos trabajar otro como R a la 3. Todos sabemos que un elemento de R a la 3 es una tripleta obviamente 3 entradas, que en este caso vamos a poner 7, menos 5,1. Y si agarro un escalar, digámosle 6, que es un número real, por supuesto, y agarro 6 y hago 6 por el vector U, sería 6 por 7, menos 5,1, que lo que básicamente es hacer una especie de propiedad distributiva entre el escalar 6 y los elementos del vector U, que en este caso sería 7 por 6, 42, 7 por menos 5, menos 30, 6 por 1, 6, y este es el vector 6 por U, perdón,
que sigue siendo un elemento, como usted se puede dar cuenta, de R a la 3. Entonces a eso se refiere que la suma, o mejor dicho, el producto escalar, siga perteneciendo al conjunto. Algunos ejemplos de espacios vectoriales tenemos, como les adelanté, el conjunto de vectores de R a la 2, que son los elementos que tengan la forma vector U igual a A, B, donde ahí B son números reales cualesquiera. También tenemos los de R a la 3, que también se lo adelanté. La única diferencia es que tienen una entrada más. Las entradas no tienen ninguna restricción. También tenemos matrices de orden n, que son matrices, en este caso, como dijimos, orden n, no orden n por m. Al decir orden n, estamos garantizando que son matrices cuadradas, es decir, mismo número de filas, mismo número de columnas, como por ejemplo este de aquí. Tenemos un vector v que representa la matriz cuadrada de entradas AB en la primera fila, CD en la segunda fila. V pertenece al conjunto, es un elemento, perdón, de las matrices de orden 2, donde las entradas de la matriz son números reales cualesquiera. También tenemos esta matriz de 3×3, que tenemos primera fila con entradas A, B, C, D. Segunda fila con entradas, aquí hay un errorcito, vamos a ver. Vamos a hacer la corrección aquí en vivo para que se aclare. Entonces, vamos a hacerlo acá. En la segunda fila más bien tendrían que ir D, E, F, G. G, H, I en la tercera fila. Este vector perdón, que aquí le pusimos V por error. Aquí sube más bien. Este vector U es un elemento del conjunto de matrices de orden 3, donde las entradas A, B, C, D, E, F, G, H, I son números reales cualesquiera. Y también tenemos el último tipo, o por lo menos de los ejemplos que propuse, polinomios de grado P de n. Bueno, aquí realmente serían grado n, no grado P de n. Grado P de n. Que los polinomios de grado n realmente son los que se representan de la forma P sub n. Como por ejemplo, tenemos aquí un polinomio de grado P sub n, el polinomio P sub n, que es un polinomio de la forma A sub n por x a la n, A sub n menos 1 por x a la n menos 1, más punto suspensivo hasta A sub 0, con la única condición de que AN sea distinto de 0 para que se pueda definir el polinomio. Para que me entienda bien, por ejemplo, si yo le pongo el conjunto el conjunto P sub 2, habla de todos los polinomios de la forma A por x al cuadrado más b más menos b por x más c más menos c. Es decir, todos los polinomios de grado menor o igual a 2, donde A, B y C son números reales cualesquiera, pero con la condición de que A no sea 0 para que exista el polinomio de grado 2. Entonces estos son diferentes conjuntos que representan espacios vectoriales. Estas notaciones que estamos mencionando por acá son cómo se representan los vectores en cada caso. Más adelante daremos profundidad en eso, pero es bueno que vaya conociendo acá. Los espacios vectoriales tienen propiedades. Vamos a primero estudiar la suma o las propiedades de la suma, que ya habíamos hablado un poquito de ella, pero vamos a profundizar más. Vamos a considerar tres vectores A, B, C, que estos en general no necesariamente tienen que ser de los conjuntos que hablamos anteriormente. Insisto, es una definición más general, o propiedades en general. Tenemos la propiedad de la cerradura, que quiere decir que si yo agarro dos de estos vectores y los sumo, siempre van a pertenecer al conjunto. Por ejemplo, cuando usted tiene un conjunto V, y usted agarra 1, 2, 3, 4 y 5, digamos que ese es el conjunto V, y usted se dice que el conjunto U es el que está denotado por el 5, y el vector V está denotado por el 7, aquí en vez de 5, hagámoslo con un número para que me dé cerradito, digamos el 1 y el 2, si usted agarra U más V, lo suma, sería el elemento 1 más el elemento 2, la suma de esto simplemente sumar las entradas, y esto es 3, y este es un elemento de V. Entonces, específicamente, eso es cerradura, que la suma entre dos elementos del conjunto vuelva a dar un elemento del conjunto. Eso por ese lado.
Otra parte tenemos la propiedad conmutativa, la que conocemos en los números reales, que yo puedo sumar en cualquier orden básicamente. Eso no hay ninguna ciencia con esa parte, pues simplemente es el orden de la suma, no tiene importancia. Tenemos la propiedad asociativa, que si tengo dos vectores que se están sumando y le sumo un tercero, puedo hacer también la suma del segundo y el tercero y dejar el primero por fuera. Tenemos lo que es el elemento neutro, que es para cualquier elemento de A va a existir un elemento E, un vector E, que a la hora de sumar A más E, vector, o E más A, vector, me va a dar el elemento A. Eso en números reales sería el equivalente a 0, pero dependiendo el conjunto, ese elemento neutro puede variar. Y tenemos como último el elemento inverso aditivo, que es para todo A del conjunto de vectores. Tenemos el que existe menos A, que este menos A no significa que es negativo, significa el opuesto de A, que es cambiar de signo. Y es que si yo sumo esos dos, un A con su inverso aditivo, en cualquier orden, que aquí hay un errorcito, aquí es menos A. Si yo sumo cualquiera, me vuelve a dar el elemento neutro para que lo veamos en alguna cuestión aplicable que conozcamos en los números reales. Si tenemos 2, su inverso aditivo es menos 2, el opuesto de 2. Sabemos que independientemente de cualquier orden que yo sume, me va a dar 0. Y 0 es el neutro de cualquier elemento, de los números reales, perdón, mejor dicho. 0 es el neutro de cualquier elemento de los números reales. Esas son las propiedades de la suma. Tenemos la propiedad del producto escalar. Para esto nos vamos a considerar A y B, no hay N, A y B, vectores de V. Y tenemos alfa y beta escalares cualesquiera. Entonces vamos a hablar de la cerradura. Es decir, si yo agarro y multiplico a A por un escalar alfa, me tiene que seguir dando un vector. Es como cuando usted agarra el vector menos 1, menos 3 y le agarra y le multiplica el escalar menos 7 a ese vector para representar obviamente menos 7 por U. Esto es, como le dijimos ahora, es como una especie de propiedad distributiva. Distribuimos el menos 7 por 1, 7, menos 7 por menos 3 sigue siendo 21, pero esto sigue siendo un elemento de R a la 2, porque U es un elemento de R a la 2. A eso se refiere la cerradura. Por otro lado, tenemos la distributividad 1, que la distributividad 1 consiste en que si yo tengo dos vectores que se están sumando y tengo un escalar, multiplicándolo a ellos, puedo distribuir el escalar, o sea, alfa por el vector A más alfa por el vector B. Vea que se conserva la suma entre vectores. También está la distributividad 2, que es bastante diferente porque ahora la suma de dos escalares, yo puedo distribuir un vector, la suma de dos escalares que multiplican un vector, alfa por A más beta por A, conservando la suma. Tenemos la propiedad 4, que es la propiedad asociativa entre la multiplicación de dos escalares a un vector. Por ejemplo, tengo el alfa por beta, que son los escalares, multiplicando el vector A, que también puedo hacer primero el vector A por alfa, el vector beta por alfa, perdón, y después le multiplico el vector A. Y el neutro, que como recordemos que estos son escalares, es un número que multiplica el vector y va a dejar exactamente el vector igual. En este caso es 1 por A. Vector es lo mismo que A por 1, que ahí tenía que ver la presentación. Al multiplicar por 1 y como el escalar es 1, no va a alterar las entradas de los vectores, sigue siendo el vector A. Eso es lo que llamamos elemento neutro, en este caso el número 1. Y tenemos una última definición que la vamos a usar mucho más adelante en los trabajos de espacios vectoriales, que es, se dice que un vector V es una combinación lineal de un conjunto finito, en este caso lo vamos a manejar finito, uso 1, uso 2, uso 3 hasta uso n con n natural, perdón. Si el sistema V, esto es lo que se llama hacer una combinación lineal, que el vector V yo lo puedo expresar como cada uno de estos vectores multiplicado por un escalar y separados por suma, o sea, alfa 1 por el vector U1 más alfa 2 por el vector U2 más alfa 3 por el vector U3 hasta alfa n por el vector u sub n. Eso va a depender de qué tan grande sea el conjunto que tengamos, donde los alfa 1, alfa 2, alfa 3 hasta alfa sub n son números reales cualesquiera, y este sistemilla, que dependiendo cómo sea la forma de los vectores, va a tener solución única.
Más adelante veremos ejemplos de esto, son las definiciones básicas. Luego nos profundizaremos en ejemplos donde se compruebe cuando algo o un conjunto es un espacio vectorial, cuando no lo es. Y también haremos ejercicios donde comprobamos que es una combinación lineal, que un vector es combinación lineal de otro. También podremos hacer ejercicios donde verifiquemos cuáles propiedades de la suma, la multiplicación escalar o el producto escalar se cumplen para un conjunto en particular. Eso es todo por ahora. Espero que haya sido de su entendimiento. Esas son las definiciones básicas de espacios vectoriales por el momento.